Hola, ¿cómo están? Estamos nuevamente en contacto, nuevamente en este encuentro virtual, en estos cultos de domingo, así por este medio. Y bueno, una alegría volver a vernos, volver a encontrarnos, a pesar de que no podemos vernos físicamente. Ya llegará ese tiempo también, Dios mediante. En este domingo, amigos y amigas, eh, el texto sobre el cual estaremos compartiendo algunas reflexiones es el que corresponde a Lucas, capítulo 19, versículos 1 al 9. Un conocido texto, una conocida historia que ustedes recordarán seguramente enseguida. Y dice así: Jesús entró en Jericó y comenzó a atravesar la ciudad. Vivía allí un hombre rico llamado Zaqueo, jefe de los que cobraban impuestos para Roma. Este quería conocer a Jesús, pero no conseguía verlo porque había mucha gente y Zaqueo era pequeño de estatura. Por eso corrió adelante y para alcanzar a verlo, se subió a un árbol cerca de donde Jesús tenía que pasar. Cuando Jesús pasaba por allí, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, porque hoy tengo que quedarme en tu casa. Zaqueo bajó aprisa y con gusto recibió a Jesús. Al ver esto, todos comenzaron a criticar a Jesús diciendo que había ido a quedarse en la casa de un pecador. Zaqueo se levantó entonces y le dijo al Señor: Mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo. Y si le he robado algo a alguien, le devolveré 4 veces más. Jesús le dijo: Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque este hombre también es descendiente de Abraham. Pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Quiera el Señor bendecir este encuentro, quiera el Señor bendecir esta reflexión que podemos hacer aquí, entre tú y yo, entre nosotros. Tengamos un momento de oración. Querido y amado Dios, te damos gracias porque tú nos encuentras en el camino. Te damos gracias porque tú miras para todos lados y aunque estemos lejos a nuestro parecer, sin embargo, para tu vista estamos cerca y tú nos llamas allí donde estemos y nos invitas a transformar nuestra vida. Gracias por eso, gracias por tu compromiso, gracias por tu presencia permanente en medio de nuestra vida. Quédate aquí, ayúdanos a decirte sí, a dejarnos transformar la vida por tu mensaje, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Jesús atraviesa la ciudad. Es lo primero que comienza diciendo el texto y pienso que hay allí como un gesto, un símbolo eh, más profundo que eso. Jesús atraviesa la ciudad como atraviesa la vida. Jesús va a fondo de la vida de cada ser humano y, y nadie puede quedar indiferente. Nadie queda indiferente frente a Jesús. Unos se alegran, unos quieren ir a su encuentro, otros se asombran, otros se preocupan, otros se escandalizan. La primera pregunta que tenemos que hacer es: ¿qué nos pasa a nosotros? ¿Qué pasa por nuestra vida? ¿Qué pasa por nuestro corazón cuando Jesús viene a nuestro encuentro, cuando la palabra nos confronta? ¿Cuáles son nuestras reacciones? Tenemos que tomar conciencia de eso y trabajar en eso. Y es en el camino donde se producen los encuentros. Jesús anda mucho en el camino. A los primeros cristianos le decían los del camino. Y es en el camino donde se produce este encuentro con Zaqueo. También allí tenemos que asumir un desafío, los creyentes de todos los tiempos. También nosotros tenemos que gastar los zapatos andando, caminando, estando con la gente, estando en el encuentro con el otro, con el diferente, con aquel que de repente nos desafía con su presencia.
en el camino se hace la historia. Así la hace Jesús, así la tenemos que hacer nosotros también. Es una historia conocida, como decíamos, todos la habremos escuchado, la habremos representado, nos habremos deleitado con los gurises de las escuelas bíblicas, haciendo la representación de Zaqueo trepando al árbol, en fin, es una historia muy conocida, ¿no? Me quiero detener un segundito en esto, que es como una primera lectura que generalmente hacemos y es linda de hacerla. Hay algo como de niño, hay algo como infantil, como inocente en esto de treparse al árbol, ¿no? Porque hay una cuestión funcional, digamos, Zaqueo se trepa al árbol porque era muy bajito, no lograba ver a Jesús y él quería ver a Jesús, y entonces corre, va hacia adelante, previendo por donde Jesús irá, y se trepa a un árbol, a un sicómoro. Hay algo como de niño en esta actitud de Zaqueo, de inocente y de transparente, de mostrar su deseo de conocer a Jesús, a pesar de lo que pueda ser visto como ridículo, a pesar de las críticas que pudiera recibir. Porque las personas mayores generalmente no andamos trepando a los árboles. O lo hacemos solamente por una cuestión funcional, cuando tenemos que podar una rama, cuando tenemos que recoger un fruto, algo por el estilo. Pero si no, no somos muy de trepar a los árboles. Sí, a los niños les encanta trepar a los árboles, porque hay una perspectiva del mundo diferente desde allí. Bueno, Zaqueo se anima, Zaqueo tiene algo de niño, tiene algo de esa inocencia y trepa a un árbol con tal de ver a Jesús. Es lo que quiere, es ver a Jesús y él trepa a ese árbol. Esa es una primera lectura que podemos hacer, pero hay una segunda lectura que me parece todavía más interesante y más desafiante para nuestra fe. Ahí me parece en este relato hay todo un juego permanente entre lo alto y lo bajo. Zaqueo era bajito, pero trepa a un árbol alto. Jesús desde abajo le dice que se baje. Lo alto y lo bajo. Ese juego está en forma permanente. Baja de ahí, le dice Jesús. Baja, ¿por qué? Baja si quieres conocerme en verdad. Baja si quieres verdaderamente transformar tu vida y no dejar que la vida pase como mirándola desde lo alto. ¿Dónde está lo alto? ¿Dónde está lo bajo? ¿Dónde está lo grande y dónde está lo pequeño? Zaqueo era bajito, pero había construido una determinada grandeza acumulando dinero, porque era muy rico, acumulando poder, porque era el jefe de los publicanos. ¿De dónde se tiene que bajar Zaqueo? ¿Solamente del árbol? ¿O más allá de eso, Zaqueo tiene que bajarse también de la pretensión de querer ser grande, acumulando lo que no necesita? Es una pregunta que tenemos que respondernos. Porque de alguna manera Jesús muchas veces habló de esto. Habló de la inversión, del poner patas arriba, los conceptos y los criterios humanos. ¿Qué es lo grande y qué es lo bajo? El que quiera ser grande entre ustedes tendrá que humillarse y ser como el último. Los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Yo creo que hay todo un símbolo, todo un gesto aquí desafiante para nosotros. ¿Qué es lo alto? ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo bajo? ¿Qué es lo despreciable en nosotros, en nuestras vidas, en nuestra sociedad? ¿Coinciden los criterios de Jesús?
con los criterios de este mundo? Creo que difieren bastante. Y la última cosa que quiero mencionar, y que me parece fundamental, es que la transformación de la vida no es una cuestión meramente, ¿cómo decirlo?, espiritual. Es una transformación integral, absoluta de la vida. Zaqueo, cuando recibe a Jesús con alegría, ¿no? Hay un cambio allí también, ¿no?, de la desesperación inicial, de querer ver a la alegría, a la satisfacción, de poder recibir a Jesús en su casa, de poder recibir a Jesús en su vida. Zaqueo transforma su vida desde el punto de vista económico. Él dice, la mitad de lo que tengo lo voy a dar a los pobres. Y si a alguno defraudé, le voy a devolver 4 veces. Es decir que hay una transformación también desde el punto de vista de la economía, para la propia y para el prójimo, porque también se transformó la vida desde el punto de vista económico de todos esos pobres que recibieron recursos que Zaqueo tenía acumulados en demasía. Esa transformación de la vida en todos los sentidos es algo que también nos tiene que hacer reflexionar a nosotros. ¿En qué medida, en qué sentido nuestra vida se transforma en toda su plenitud? ¿O solamente queremos que nuestra vida se transforme solamente en algunas cuestiones que nos gustan y otras que no nos gustan tanto las dejamos un poquito de lado? No, Jesús viene para transformar nuestra vida toda. Jesús viene para invitarnos a una vida nueva en todos los sentidos, en la plenitud de esa palabra. Jesús viene para invitarnos a bajar del árbol, a bajarnos del balcón por el que miramos ver la vida muchas veces y a poner nuestras manos, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón, nuestras acciones, nuestras obras al servicio del Señor, dejándonos transformar por el poder transformador de Jesús, por ese poder del Espíritu que viene a nosotros y nos invita a caminar junto con Él. Baja de ahí, nos dice Jesús. Bajémonos de nuestros caballos, de nuestras comodidades, bajémonos de nuestras seguridades y animémonos a caminar con Jesús. Animémonos a abrirle el corazón a Jesús, a abrir las puertas de nuestra casa y que nuestra vida se transforme. Será, mis amigos, mis amigas, hasta la próxima. Que el Señor les bendiga ricamente y que ojalá que el Señor nos ayude en esta hermosa misión, en esta hermosa tarea. Hasta entonces.